Bueno, vamos a desempacar esto. Sí, me parece un excelente punto de partida. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy, tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, se propone cambiar por completo las reglas del juego. Totalmente. Hablamos de cambiar dinámicas dentro de una de las instituciones más antiguas del mundo. Así es. Y para quienes nos escuchan, especialmente si participan activamente en la vida de sus comunidades locales o si simplemente les fascina ver cómo evolucionan las grandes organizaciones, la misión de hoy es desentrañar algo clave. Una especie de llave maestra, digamos. Exacto. La llave maestra para entender el gran cambio que está viviendo la Iglesia Católica en este momento. Hablamos del Cuadernillo Cero. El famoso Cuadernillo Cero, sí. Que lleva por título Hacia una Iglesia constitutivamente sinodal. Y bueno, para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, sobre qué es exactamente este material, creo que es importante señalar que no estamos ante un escrito aislado. Claro, no es un panfleto que apareció de la nada. Para nada. Forma parte de un proyecto editorial muchísimo más amplio. Es una iniciativa publicada por la editorial Claretiana Argentina, en conjunto con el CELA, o sea, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Un respaldo institucional enorme. Totalmente. Y todo este esfuerzo está bajo la dirección de dos teólogos sumamente reconocidos en este ámbito, Rafael Luciani y Serena Nocetti. Dos pesos pesados en la teología actual. Así es. Y el propósito central de esta publicación, desde el principio hasta el final, es sumamente pedagógico. Intentan desmitificar y aterrizar qué significa realmente esto de la sinodalidad. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque la palabra sinodalidad anda rondando por todos lados últimamente. Sí, en todos los pasillos eclesiásticos. Exacto, y casi con el riesgo de convertirse en, digamos, una simple palabra de moda corporativa. Ese es el gran peligro, ¿sí? Pero el propio Papa Francisco, en el prefacio de este texto, hace una advertencia bastante contundente al respecto. El documento deja clarísimo que la sinodalidad no es una moda organizacional, no es un proyecto para reinventar la institución al gusto del consumidor, por así decirlo. Claro, los autores, de hecho, citando a Francisco, definen la sinodalidad como la dimensión dinámica e histórica de la comunión eclesial. Una dimensión dinámica, ¿ok? Exacto. Lo que intentan transmitir es que, no es una herramienta optativa de gestión que hoy usamos y mañana descartamos. Es una realidad que define el ser y el operar de toda la Iglesia. O sea, define su esencia. Su esencia misma. El texto lo plantea como un llamado a caminar juntos, lo que inevitablemente requiere una conversión profunda de las prácticas cotidianas. Básicamente advierten que este proceso de escucha mutua y participación va muy, muy en serio. Y para comprender verdaderamente la magnitud de este cambio que proponen Luciani, Nocetti y los demás autores, creo que es necesario dar un paso atrás. Sí, ver la fotografía completa. Exacto. Observar el marco histórico que el mismo documento plantea. El texto nos lleva a entender de dónde viene la estructura actual. Claro. Históricamente, y sobre todo durante todo el segundo milenio, y con muchísima fuerza después del Concilio de Trento, el modelo eclesial se consolidó de una manera muy particular. Muy rígida. Sí. Si tuviéramos que imaginarlo gráficamente, sería una pirámide. Una pirámide sumamente vertical. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia de las instituciones, es el patrón dominante durante siglos. Una estructura basada en el principio de autoridad delegada de arriba hacia abajo. El modelo clásico. Exacto. En esa pirámide, la jerarquía concentraba absolutamente todo el poder de decisión y la enseñanza. Se creó una división formal y teológica muy, muy estricta. La famosa división entre los que enseñan y los que aprenden. Así es. Los textos clásicos hablaban de la Ecclesia Docens, que es la iglesia que enseña, conformada casi exclusivamente por el clero. Y del otro lado, la Ecclesia Dicens, la iglesia que aprende, que escucha de manera pasiva, y que estaba conformada por los fieles laicos. Era, en términos prácticos, un sistema de comunicación unidireccional. Del centro a la periferia. Como una corporación tradicional, donde el director general emite memorandos y los empleados, pues, simplemente ejecutan. Y ni siquiera cuestionan. Exacto.
lo cual hace que el título del cuadernillo sea tan llamativo y provocador. Utiliza la frase Iglesia constitutivamente sinodal. Ahí está la clave. Claro, porque no proponen una iglesia que hace sínodos de vez en cuando, No, para nada. o una que implementa un buzón de sugerencias en la parroquia. No, para nada. Usan la palabra constitutivamente. Entonces, desempacando esto, ¿qué significa a nivel fundamental? Bueno, al usar la palabra constitutivamente, los autores argumentan que la sinodalidad pertenece al ADN mismo de la institución. Al ADN. Exacto. Supera por completo esa noción de que la jerarquía es un ente separado del resto de las personas. El documento recupera la visión del Concilio Vaticano II y argumenta que lo principal, lo originario, es el pueblo de Dios en su totalidad, unidos por una misma dignidad bautismal. En otras palabras, proponen que el modelo operativo por defecto ya no debería ser la pirámide. Debería ser una red interconectada. Ahora, esa transición de pirámide a red suena maravillosa en la teoría. Suena muy bien, ¿sí? Pero un cambio de actitud y decir, vamos a ser más abiertos a escuchar, no transforma mágicamente una institución milenaria. Y el documento entra de lleno en este problema. Sí, no se andan con rodeos en esa parte. El análisis que presentan se vuelve bastante radical al afirmar que la reforma eclesial sinodal implica de manera innegociable una reforma estructural. Totalmente. Subrayan que las buenas intenciones o la retórica bonita de la escucha no sirven de absolutamente nada sin un cambio real en cómo se ejerce el poder. Y ese es, de hecho, uno de los argumentos más audaces de todo el texto. Los teólogos advierten que si no se construye una alternativa estructural real para tomar decisiones, el estilo sinodal decae rápidamente. Se vuelve puro maquillaje. Se convierte en un ejercicio cosmético, exacto. Y para fundamentar esto de la reforma estructural, el documento rescata un antiguo principio jurídico latino. Oh, sí, esa cita es genial. Es un principio muy utilizado en el primer milenio que dice «Quod omnes tangit, ab omnibus tractari quod et approbari debet». Que traducido al español significa lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Aprobado por todos, sí. Ese principio me parece que resume perfectamente el cambio de paradigma. Si una decisión va a tener un impacto en toda una comunidad parroquial o en una diócesis entera, pues toda esa comunidad necesita estar involucrada en el proceso. Es un cambio de mentalidad brutal. Pasar de una pirámide donde uno solo decide por todos los demás a un modelo donde las bases tienen que dar su aprobación representa un giro organizativo monumental. Y los autores son muy conscientes de que lograr semejante giro requiere muchísima formación. No se da por arte de magia. Claro. Por eso, la colección entera publicada por Claretiana y el CELAM se presenta explícitamente como una iniciación a la sinodalidad. Me encanta ese término de iniciación. Sí. El documento utiliza una analogía bastante esclarecedora sobre cómo aprender todo esto. Señalan que, así como en la iniciación cristiana, no basta con sentarte a leer un libro de doctrina, sino que tienes que practicar la vida comunitaria, la caridad, la oración. Con la sinodalidad ocurre lo mismo. Exactamente. Uno no se convierte en una organización sinodal por un decreto papal o por leer manuales. Hay que implicarse activamente, aprender en la práctica misma y reflexionar sobre esos intentos. Es un enfoque totalmente de aprender haciendo. Y me gusta que el cuadernillo cero no se queda flotando en la abstracción teológica. Hacia el final, aterriza en propuestas tangibles a través de lo que denominan fichas de trabajo. Las fichas son súper prácticas. Sí, son guías estructuradas en 3 niveles, que parecen abarcar toda la experiencia eclesial. La primera ficha se enfoca en la conversión personal. Que es la base. Luego la segunda aborda la renovación de la vida comunitaria. Y la tercera apunta ya directamente a las herramientas para la reforma de las estructuras pastorales de las que hablábamos. Sí. Es un mapa de ruta diseñado especialmente para agentes pastorales, religiosos y laicos que buscan implementar esto en su realidad. Y lo interesante de estas fichas es el nivel de exigencia que plantean para quienes las ponen en práctica. No son un trámite ligero. Para nada. La conversión personal, por ejemplo, aclaran que no se refiere solo a rezar un poco más o ser más amable. Claro. Los autores indican que implica despojarse de mentalidades clericalistas. Ese es un punto fuerte. Sí. Desaprender esa idea de que se asume que solo el sacerdote o el obispo tiene las respuestas correctas. Luego, la renovación comunitaria exige cambiar la forma en que se llevan a cabo las reuniones de los consejos. Pasar de espacios meramente informativos,
donde solo se da un reporte, a verdaderos foros de debate y discernimiento conjunto. Y la tercera ficha, sobre estructuras pastorales, invita derechamente a revisar los reglamentos y los estatutos diocesanos para garantizar que la participación de la que hablamos esté blindada legalmente. o sea que esté por escrito y sea obligatoria. Exacto. Ahora, todo este proceso formativo que propone el documento se sostiene sobre un andamiaje teórico muy específico. El texto organiza toda esta inmensa reflexión en 3 categorías fundamentales. Son los 3 pilares del documento, sí. Y para quienes nos escuchan, prestar atención a estas 3 piezas es clave para comprender cómo visualizan los autores el funcionamiento de la Iglesia hoy y en el futuro. Estas categorías son el sujeto, las dinámicas y las estructuras. Comencemos desglosando la primera categoría, que es el sujeto. Perfecto. La gran pregunta aquí es, ¿quiénes son los verdaderos protagonistas en una iglesia constitutivamente sinodal? Y la respuesta rompe con lo anterior. Totalmente categórica. La respuesta es la totalidad de los fieles. Los protagonistas ya no son únicamente los miembros del clero ordenado, sino todas las personas bautizadas. Todas. Y para explicar cómo conviven todos estos diferentes actores, el texto introduce una fórmula teológica que es fundamental. Es la interacción entre todos, algunos y uno. A ver, espera. Antes de avanzar, creo que deberíamos desempacar bien esa fórmula de todos, algunos y uno. Claro. Porque suena a un intento muy meditado de equilibrar la participación masiva con el liderazgo institucional. ¿Cómo definen los autores cada uno de estos roles sin que terminen chocando entre sí y generando caos? Es un equilibrio muy delicado, tienes razón. Según el documento, la palabra todos hace referencia a la totalidad del pueblo de Dios, sin excepciones. ¿Ok? Y aquí los autores fundamentan su participación en un concepto que se llama el sensus fidei, que es el sentido de la fe. El sentido de la fe de los creyentes. Básicamente argumentan que por el mero hecho del bautismo, las personas poseen una especie de brújula teológica interna, una capacidad real para discernir el evangelio en su vida. O sea, no son simplemente recipientes vacíos esperando instrucciones de arriba. Exactamente. No son sujetos pasivos. Esa es una afirmación de un peso inmenso. Sugiere que la sabiduría institucional reside también en la base y no solo en la cúpula directiva. Precisamente. Y luego, la fórmula habla de los algunos. Esto se refiere a quienes ejercen ministerios de guía o de liderazgo intermedio en la comunidad. Como el colegio de presbíteros en una diócesis, por ejemplo. O los equipos de coordinación pastoral, los consejos. Claro. Y finalmente, el uno hace referencia al ministerio de unidad, que recae, por ejemplo, en el obispo a nivel local de su diócesis o en el papa a nivel de la Iglesia Universal. Entonces tenemos a todos, a los líderes intermedios y al factor de unidad. Y el argumento central de los autores aquí es que en una organización verdaderamente sinodal, estos 3 niveles no deben competir por el poder. Ni operar en silos aislados como compartimientos estancos. Exacto. La corresponsabilidad exige que colaboren y deliberen en conjunto. De hecho, presentan esta articulación como el antídoto definitivo contra el clericalismo. Entendiendo el clericalismo como esa monopolización de la gracia y de la toma de decisiones por parte de unos pocos. Tal cual. Bien, si entendemos que el sujeto abarca a toda la comunidad, de inmediato surge una complicación logística enorme. Me imagino hacia dónde vas. Y esto nos lleva directo a la segunda categoría del documento, que son las dinámicas. Así es. Si la idea es que todos, algunos y uno participen activamente, la gran pregunta es, ¿cómo demonios se comunican? Porque claramente el modelo corporativo de enviar una carta circular con instrucciones directas ya no encaja en esta visión. No, el documento rechaza tajantemente la comunicación puramente vertical y unidireccional. ¿Y qué proponen entonces? Propone procesos multidireccionales basados en la escucha, el diálogo abierto y el discernimiento comunitario. Pero escucha de verdad. Sí, los autores son muy cuidadosos en aclarar que escuchar en este contexto eclesial no equivale a organizar una simple encuesta de satisfacción en la parroquia. Un sondeo de opinión para ver qué quiere la mayoría. Exacto. Requiere reconocer genuinamente que la otra persona posee una parte de la verdad que el Espíritu Santo le está revelando.
Pero creo que lo más revolucionario que plantea el texto dentro de esta categoría de las dinámicas es un mecanismo metodológico muy específico, Ah, sí, que ellos denominan restitución. el concepto de la restitución. Aquí es donde el análisis de las dinámicas de poder toma un giro que francamente me pareció inesperado, porque rompe por completo con el esquema tradicional de cualquier consulta institucional. Totalmente. El documento subraya enfáticamente que este proceso de restitución no es una línea recta. ¿Cómo visualizan los autores este flujo de información? Lo visualizan gráficamente como un proceso en espiral. Una espiral, ok. Para comprenderlo bien, hay que contrastarlo con el método tradicional. A ver, En un modelo corporativo o eclesiástico clásico, se consulta a las bases. La información sube a la jerarquía, la cúpula la revisa, toma una decisión a puerta cerrada y luego simplemente se comunica la directiva final hacia abajo. se publica el decreto y ya está. Los autores del cuadernillo argumentan que eso no es sinodalidad. La restitución significa que una vez que la base aporta sus reflexiones y la jerarquía discierne sobre ellas, el resultado de ese discernimiento no se impone como un mandato cerrado e incuestionable. Sino que se devuelve. Se restituye, es decir, vuelve a las comunidades originales para ser validado y profundizado. Lo cual genera un ciclo continuo. La comunidad local recibe ese documento o esa decisión parcial, vuelve a reflexionar sobre lo que la jerarquía ha discernido y tiene la oportunidad de responder y aportar nuevamente. Exactamente. Por eso usan la imagen de una espiral que va subiendo. Es una retroalimentación constante que busca alcanzar un nivel de comprensión y de verdad mayor en cada vuelta. Y el objetivo primordial de esta espiral de restitución es la construcción de consensos que sean verdaderamente sólidos. Los autores sostienen que este mecanismo garantiza que las bases vean reflejada su voz real en el resultado final, Evitando que las decisiones se sientan como imposiciones homogeneizadoras que ignoran por completo las particularidades culturales de cada comunidad local. entrelaza la tradición de la institución con la recepción real y viva por parte de la gente. Ahora bien, analizando este proceso de espiral desde una perspectiva puramente organizacional, nos plantea un desafío monumental en términos de eficiencia. Sí, el factor tiempo. Un proceso de restitución constante, donde un tema sube, se discierne, baja a la base, se vuelve a debatir, vuelve a subir. Todo eso requiere una inversión de tiempo y energía extraordinaria. Sin duda. Los autores están pidiendo a la institución que sacrifique de alguna manera la rapidez en la toma de decisiones en favor de la construcción de consensos amplios. Así es. Es una fricción intencional que seguramente resultará bastante incómoda para quienes prefieren la agilidad ejecutiva del modelo antiguo. Y los autores saben que esa incomodidad es parte del diseño. El documento asume que la sinodalidad es un proceso inherentemente más lento, más complejo y más desordenado a veces. Claro. Y precisamente porque es tan complejo, llegamos a la tercera categoría fundamental del texto, que son las estructuras. El soporte de todo esto. Exacto. Los autores argumentan que si la dinámica de restitución es el motor de este cambio, las estructuras tienen que ser el chasis capaz de soportarlo. Todo este diálogo requiere formas institucionales muy tangibles que lo sostengan en el mundo real. Porque no se puede sostener un debate en espiral continuo con decenas de miles de personas si no hay foros formales y oficiales para hacerlo. Sería un caos ingobernable. El texto apunta a revitalizar instituciones que, en muchos casos, ya existen pero que funcionen a medio gas, O que son pura formalidad. como los consejos pastorales parroquiales o los sínodos diocesanos. Pero los autores hacen una distinción crucial aquí, sobre el funcionamiento interno de estos organismos, ¿cierto? La distinción vital que hace el documento es que no sirve de absolutamente nada tener un consejo pastoral reunido cada mes si las metodologías internas de ese consejo no permiten una deliberación real. Claro. El texto exige reglas claras para que esas instancias intermedias dejen de ser espacios puramente consultivos. Donde la gente va, habla y al final el párroco o el obispo hace lo que ya tenía planeado desde el principio. O donde simplemente se aplauden las iniciativas del líder. Tienen que convertirse en verdaderos espacios de decisión compartida. Volviendo a la frase jurídica del inicio, lo que afecta a todos debe ser aprobado por todos. Exactamente. Los autores insisten en que el soporte institucional debe garantizar legalmente esa aprobación conjunta. Se trata de deconstruir esa autoridad estática, vertical,
y reconstruirla como una red colaborativa real. Y creo que eso resume bastante bien el gran proyecto detrás de esta publicación del CELAM y la editorial claretiana. Es una hoja de ruta muy seria para desmantelar un sistema de siglos y forjar uno nuevo, basado en la corresponsabilidad estructural. Y para ir aterrizando todo este complejo entramado teológico e institucional en una síntesis más inspiradora, resulta muy útil observar cómo los autores capturan la esencia de esta propuesta. Tienen una imagen muy bonita. Sí, hay un pasaje particularmente ilustrativo en el cuadernillo que describe esta nueva forma de entender a la institución hoy. Los autores escriben que la Iglesia debe verse a sí misma como un pueblo peregrino. Un pueblo en marcha. Afirman que este pueblo está constantemente buscando la dirección mientras sus miembros caminan juntos y reconocen abiertamente que nunca tendrán una comprensión completa y absoluta de la verdad en el momento presente. No tienen un mapa infalible. A menudo, sugieren, el mayor éxito es simplemente encontrar juntos el siguiente paso en el camino. Esa metáfora del pueblo peregrino representa un cambio teológico inmenso. Pasa de proyectar la imagen de una institución perfecta que ya posee todas las respuestas inmutables en un manual. A una comunidad que asume su limitación. Una comunidad que acepta su historia, acepta que debe buscar la verdad paso a paso, en conjunto y confiando profundamente en la guía del Espíritu Santo. El mensaje principal que los autores intentan transmitir a quienes nos escuchan hoy, en especial a los agentes pastorales, religiosos y laicos involucrados en la base de sus comunidades, es un llamado urgente a dejar atrás la pasividad. Ya no podemos ser espectadores. El texto sugiere que el modelo de sentarse en la banca a recibir instrucciones ya caducó. La invitación de estos teólogos es asumir el papel de constructores y co-creadores de una comunidad donde la escucha mutua actúa como la principal herramienta de transformación. Y hay que decir que el propio documento no es para nada ingenuo respecto a las enormes dificultades que todo esto conlleva en la práctica. No pintan un panorama a color de rosa. No. Hacia el final, específicamente en el capítulo 8, el cuadernillo aborda frontalmente los desafíos más crudos de este proceso. Los autores reconocen que dar voz real a la totalidad de los fieles requiere inevitablemente incluir aquellas voces que, a nivel institucional, han sido históricamente marginadas. O consideradas directamente como voces incómodas. Exacto. Y ese es un punto verdaderamente crítico del texto. Se hace mención explícita a la necesidad de escuchar a los jóvenes, por ejemplo. Cuestionan todo. Cuyas perspectivas frecuentemente exigen deconstruir las costumbres establecidas y sacudir un poco las cosas. Y de manera muy particular y enfática, el documento señala la urgencia de integrar plenamente la voz de las mujeres. Es una deuda histórica. Integrarlas dentro de una estructura de toma de decisiones que históricamente ha funcionado bajo dinámicas profundamente patriarcales y androcéntricas. Los autores afirman sin rodeos que no habrá una verdadera reforma sin el reconocimiento de estas voces. Es una condición indispensable. Y esto nos deja con una provocación final, que se deriva directamente del análisis de este capítulo 8. A ver. Si el proyecto de la sinodalidad, tal como lo plantean Luciani, Nocetti y el resto de los colaboradores, exige romper la arraigada cultura del secreto, exige desarmar los privilegios históricos del clericalismo y abandonar el confort de un sistema vertical donde las cosas siempre se han hecho así. La pregunta ineludible entonces es si las bases y los liderazgos locales actuales están genuinamente preparados para soportar el nivel de incomodidad y de fricción que trae consigo este nivel de transparencia y participación democrática. Una pregunta que verdaderamente reta de forma directa el status quo de cualquier organización comunitaria. ¿Existe hoy la disposición real, la valentía, para tolerar la incomodidad transformadora que genera escuchar genuinamente al otro, sobre todo cuando piensa distinto? Es un desafío inmenso. Es una reflexión profunda para que nuestra audiencia la analice y la contraste con la realidad que viven en sus propias parroquias, movimientos e instituciones. Gracias por acompañarnos en esta extensa y fascinante exploración a fondo. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Sigan cuestionando y sigan explorando.